Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy viajamos a un año clave, un año que cambió muchas cosas, 1517. Resulta que un fraile agustino, Martín Lutero, puso a circular un documento, unas tesis, que iniciaron una transformación enorme en la historia de Occidente. Para esto nos estamos basando en extractos de un documento, las 95 tesis de melutero.pdf. Y es interesante porque no solo trae las tesis en sí, sino también bastante contexto histórico y hasta una oración que se le atribuye a Lutero. Y bueno, nuestra misión hoy, un poco a pedido de quien nos escucha, es enfocarnos en eso, identificar y tratar de entender cuáles fueron las tesis más relevantes, esas que de verdad movieron el piso en su momento. Queremos sacar la esencia de este texto. Exacto. Todo arranca, según el texto que tenemos, con una carta. Una carta de Lutero al arzobispo Alberto de Brandeburgo. La preocupación de Lutero, su queja principal, eran los abusos, las ideas falsas que se difundían con la predicación de las indulgencias. Ajá. Particularmente las que se usaban para juntar fondos para la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero estaba muy preocupado por lo que él llamaba falsísimas ideas que la gente se hacía por culpa de estos predicadores. Claro, y el trasfondo es tremendo. Resulta que este arzobispo Alberto tenía que pagar una deuda enorme con unos banqueros, los Fugger. Una deuda que había contraído para poder quedarse con el arzobispado de Maguncia, su tercera diócesis. Y el arreglo fue que la mitad de la plata de las indulgencias de su zona iba para los banqueros y la otra mitad para Roma. O sea, una mezcla de finanzas y, de teología un poco explosiva. Exacto. Y eso, sumado a una teología popular muy simplista sobre los efectos de las indulgencias. Había un dicho famoso, ¿no? No bien cae la limosna en el cestillo, el alma sale del purgatorio. Sí, lo menciona el texto. Pues todo eso generó un malestar enorme en Alemania. Ya existía un sentimiento como antirromano, una sensación de que los estaban explotando económica y espiritualmente. Qué interesante también que el documento sugiere que la imagen esa tan famosa de Lutero clavando las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, quizás sea más una leyenda que un hecho comprobado. Sí, parece que sí. Parece que la difusión fue más porque las ideas resonaron con ese descontento que ya existía. Bueno, entonces metámonos de lleno en esas tesis. ¿Cuáles son las que realmente podemos decir que marcaron un antes y un después? Empecemos por el principio. La tesis 1. Ya de entrada suena fuerte. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, «Haced penitencia», ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, aquí Lutero pone una base, fundamental. Lo desarrollan las primeras 4 tesis, más o menos. Básicamente, hace una diferencia radical entre dos cosas. Por un lado, la penitencia como un estado interior, constante, de arrepentimiento. Él dice odio al propio yo, algo que dura toda la vida y que tiene que verse por fuera. Y por otro lado, la penitencia como sacramento, o sea, la confesión y la satisfacción que administra un sacerdote. Para Lutero, la pena por el pecado sigue ahí mientras dure ese arrepentimiento interno, hasta que uno entra al cielo. Entiendo, o sea que el primer gran giro es ese. La penitencia no es un trámite, no es algo puntual, que se resuelve pagando o confesándose una vez. Es una forma de vida, una condición constante del creyente. Justo. No se resuelve con un pago o un acto aislado. Y esto, claro, choca de frente con la idea de las indulgencias. Y conecta directamente con el poder del Papa, supongo. ¿Cómo entra eso? Directamente. Fíjate en las tesis 5 y 6. Dicen, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna salvo aquella que él ha impuesto por su propia autoridad o por la de los cánones. Y el Papa no puede remitir culpa alguna sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios. ¡Wow! Eso es cuestionar de raíz cómo se entendía el poder papal en ese momento. Le pone un límite muy claro. Sin duda alguna. Es uno de los puntos centrales, de los más relevantes. Lutero dice, el Papa puede perdonar las penas canónicas, las que impone la ley de la Iglesia, digamos. Ajá. O puede declarar que Dios ya perdonó, pero no puede él mismo dar el perdón por los pecados contra Dios. Ese perdón final es divino. La tesis 7 aclara que Dios sí humilla al pecador,
y lo somete al sacerdote, pero la remisión viene de Dios. Entiendo. Y esto, claro, se estrella contra la idea que andaba circulando y que algunos predicadores fomentaban, de que las indulgencias papales borraban todas las penas, incluso las divinas, idea que Lutero ataca de frente en las tesis 20 y 21. Entonces, si se limita así el poder del Papa para perdonar directamente, ¿qué pasa con la base misma de las indulgencias, sobre todo las que se compraban? ¿Qué sentido tienen? Bueno, ahí es donde entra otra tesis que es absolutamente clave. Yo diría que es una de las más revolucionarias, la 36. A ver. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Ahí está. O sea, si un cristiano arrepentido ya tiene esa remisión total, ¿para qué necesita comprar un papel, una indulgencia? Esto le quita el piso a todo el negocio que se había armado, ¿no? Exactamente. Esa tesis, y la 37 que dice algo parecido, que todo cristiano verdadero participa de los bienes de Cristo y la Iglesia por regalo de Dios sin necesidad de cartas, golpean el corazón de la venta de indulgencias como si fueran un medio para asegurarse el perdón divino. Claro. Lo que hace Lutero aquí es importantísimo. Mueve el foco. Lo quita de un documento que se compra y lo pone en el estado interior de la persona, en su arrepentimiento, en su relación directa con la gracia de Dios. La transacción comercial se vuelve teológicamente innecesaria para salvarse. Hablemos de la aplicación quizá más controversial de las indulgencias, la de las almas del purgatorio. Mencionabas el dicho ese, tan pronto suena la moneda, el alma sale volando. ¿Qué dice Lutero de eso? Bueno, Lutero ahí es categórico. La tesis 27 es una respuesta directa a ese dicho. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que, tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Lo llama así, doctrina humana, no divina. O sea, lo desacredita totalmente. Totalmente. Y profundiza la crítica. En la tesis 22, dice que el Papa no puede perdonarles a las almas del purgatorio penas que, según las leyes de la Iglesia, los cánones, tendrían que haber cumplido en vida. En la 26, sugiere que si el Papa ayuda a esas almas, es por intercesión, o sea, rezando por ellas, como cualquier otro fiel. No es por el poder de las llaves, esa autoridad que se creía que Cristo le dio a Pedro para perdonar pecados. Según Lutero, ese poder no funciona así, directamente sobre el purgatorio. Entiendo. Y incluso siembra más dudas más profundas. Por ejemplo, ¿podemos estar seguros de cómo están esas almas? Tesis 19. ¿O todas quieren salir de ahí? Tesis 29. Cuestiona la certeza absoluta que vendían los predicadores. Y además advierte muy seriamente sobre el peligro de confiar ciegamente en esos papeles. La tesis 32 es bastante dura. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Y la 52 insiste. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias. Sí, es un llamado a no poner la fe en un documento. Claro. Y aquí viene algo que me parece muy revelador y muy relevante para entender por qué estas tesis pegaron tanto. Lutero no se queda solo en la crítica teológica. Contrapone todo el tiempo la compra de indulgencias con lo que él considera las verdaderas obras cristianas, la ética en la práctica. Cierto, eso es muy notorio. La tesis 43 es un ejemplo perfecto. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Pone la caridad real por encima de la transacción. Y va más allá. En la tesis 44 dice, porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias. O sea, ayudar al otro te hace mejor persona. Comprar un papel como mucho te quita una pena externa. Claro. Y la 45 es todavía más fuerte. Dice que si ves a alguien necesitado y pasas de largo para gastar tu dinero en indulgencias, no estás comprando el perdón del Papa, sino que te estás ganando la indignación de Dios. ¡Tremendo! Es darle la vuelta por completo. La piedad verdadera no se compra, se vive ayudando al prójimo. El valor pasa de la plata a la acción ética. Exacto, ese es el punto. Un giro radical. Entonces, si las indulgencias no son el camino y las obras de caridad son mejores, ¿cuál es para Lutero el verdadero activo, el recurso más importante de la Iglesia? ¿Qué propone como alternativa?
Lo dice clarísimo en una de las tesis más famosas y, yo diría, centrales de todo el documento. La tesis 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ahí está, el Evangelio. Ese es el verdadero tesoro, no las indulgencias. Justamente. Y lo contrapone de forma muy directa al tesoro de las indulgencias. En la tesis 66 dice que las indulgencias son como redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Ajá. Mientras que el Evangelio, dice en la tesis 65, era la red original para pescar hombres, o sea, para atraerlos a la fe. Y explica por qué este tesoro verdadero, el Evangelio, es odiado por muchos, tesis 63, porque invierte el orden del mundo, hace que los primeros sean postreros. Claro, cuestiona el status quo. Exacto. En cambio, las indulgencias son gratas, tesis 64, porque hacen lo contrario, validan las riquezas y el poder existente. Lo que Lutero propone aquí es una sustitución radical, un tesoro espiritual, transformador, frente a un tesoro financiero y, digamos, conformista. Ya casi al final de las 95 tesis, el tono parece cambiar un poco, ¿no? Lutero empieza a plantear preguntas muy directas, como si estuviera recogiendo las dudas de la gente común, de los laicos. Sí, totalmente. Las tesis 81 a 91 funcionan justo así. Son una recopilación de lo que él mismo llama argumentos sagaces de los laicos en la 81. Son preguntas incómodas que, él mismo admite, eran difíciles de responder para los defensores del Papa, incluso para los teólogos más preparados. Preguntas que dejaban ver las contradicciones que la gente percibía. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de esas preguntas? Me imagino que eran filosas. Sí, muy directas. Por ejemplo, la tesis 82 plantea algo así como, a ver, si el Papa tiene tanto poder sobre el purgatorio, ¿por qué no lo vacía de una vez por pura caridad? Que sería la razón más noble, en lugar de sacar almas a cambio de dinero para construir una iglesia, que es una razón mucho menos importante. Claro, pone el dedo en la llaga de la coherencia moral. Exacto. O la tesis 83. Si se supone que las almas ya salieron del purgatorio gracias a las indulgencias que se compraron, ¿por qué seguimos haciendo misas por ellas? ¿Por qué mantener las capellanías y fundaciones que se crearon para eso? Es una contradicción práctica. Buena pregunta. Y la 86, que toca directamente el bolsillo y la cuestión social, es una de las más citadas. ¿Por qué el Papa, que dicen que es más rico que los más ricos, no construye San Pedro con su propio dinero, en vez de usar el dinero de los fieles pobres? Uf, ese es fuerte. Cuestiona la fuente del dinero y la justicia. Directo al hueso. Y la tesis 89 plantea una cuestión de lógica. Si al Papa lo que más le importa es salvar almas, no el dinero, ¿por qué anula o suspende indulgencias que dio antes y que se suponía que eran igual de válidas? Suena arbitrario. Estas preguntas son increíblemente relevantes porque muestran cómo las prácticas oficiales estaban generando confusión, escepticismo, hasta cinismo en la gente. Y Lutero, muy seriamente en la tesis 90, advierte: cuidado con querer callar estas dudas solo por la fuerza sin desvirtuarlos con razones. Claro. O sea, sin dar respuestas lógicas y teológicas. Dice que hacer eso es exponer a la Iglesia y al Papa a la burla y perjudicar a los cristianos. Es un llamado a la transparencia, al debate honesto. Bueno, intentemos entonces hacer una síntesis. Viendo estas tesis que hemos destacado como las más relevantes, queda claro que Lutero hizo mucho más que criticar la venta de indulgencias, ¿verdad? Muchísimo más. Cuestionó la teología que la sostenía, desafió la idea que se tenía del poder papal para perdonar y llamó a volver a lo que él veía como esencial: la penitencia interna, sincera, constante, la fe personal, la caridad activa y, sobre todo, el Evangelio como el único y verdadero tesoro de la Iglesia. Exacto. Y la relevancia para quien nos escucha hoy, creo yo, está en entender que esto no fue solo un debate de teólogos encerrados. Estas ideas tocaron una fibra muy sensible en la sociedad de la época. Claro. Conectaron con frustraciones económicas, la plata que se iba a Roma, políticas, ese nacionalismo alemán que empezaba a surgir, las ganas de más autonomía frente al Papa y, sobre todo, espirituales. La gente estaba angustiada por su salvación, buscaba una relación más directa, más auténtica con Dios. Y esto provocó un replanteamiento total sobre cómo entender la salvación, la autoridad religiosa, el rol del creyente. El foco se movió.
de la institución, los ritos, las transacciones, a la fe personal, al arrepentimiento real, a la Biblia como centro. Y para quedarnos pensando, el documento cierra con una exhortación muy potente, en las tesis 94 y 95. Anima a los cristianos a seguir a Cristo a través del sufrimiento, penas, muertes e infierno, dice, y a confiar más en entrar al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz que prometían las indulgencias. ¿Sí? Una llamada a no buscar atajos fáciles. Exacto. Y esto nos deja una pregunta interesante, quizás para reflexionar. Si pensamos en esa crítica tan fuerte a la ilusoria seguridad y ese énfasis en el verdadero tesoro del Evangelio y en afrontar las dificultades, ¿cómo resuenan esas ideas hoy, en el siglo XXI? Podríamos encontrar paralelismos. Existen quizás hoy formas, individuales o colectivas, en que buscamos seguridades ilusorias o atajos, ya sean espirituales, materiales, ideológicos, en lugar de enfrentar con honestidad las complejidades, las dudas, las tribulaciones que son parte de la fe, de la ética o simplemente de la vida misma. Una reflexión final muy interesante que nos deja este análisis, de un texto que sin duda marcó un antes y un después. Cerramos con las palabras con las que el propio documento presenta las tesis. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wittenberg, 31 de octubre de 1517.